Muy bien, amigos, 4 días faltan para las elecciones nacionales. Estamos haciendo semana de candidatos. Acá en Gelatina recibimos hoy a Martín Lustó, candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos. Hola, Martín. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Bien? Yo ando bien. Hoy menos optimista que ayer, pero bueno, no responde a ningún dato, la verdad, es solo intuición. Intuiciones, sensaciones, Solo depende del intuición, momento. exactamente. Depende del momento. Bueno. ¿Qué tal esta campaña, che? Es una campaña que fue atravesada, yo nunca vi una campaña así, fue atravesada por noticias todo el tiempo. Arrancó con Spert, que llevó 10 días, entre las sucesivas mentiras de Spert, hasta que se verificó el vínculo que tenía. Después todo este vodevil de si lo bajo, lo subo, cambio la boleta, viene Santilli, se corta el pelo, no se corta el pelo. Después el recital del Movistar Arena. Sí, Dios mío. Antes de eso, el primer rescate de Bessent con un tuit. Después el segundo rescate de Bessent y la ida a Estados Unidos, que sale mal. Después Trump diciendo que nos estamos muriendo de hambre como si fuéramos Yemen, Haití o Sudán. Entonces, la verdad que se habló poco de propuestas específicas y mucho de un contexto. Pero estamos viendo lo que es el gobierno. Y lo que veo es una economía rota. Rotas de lo productivo, rotas de lo familiar. Y ahora vemos, efectivamente, fracasadas de lo financiero, porque si no, no tendrías que ir a buscar este rescate. Che, antes de meterme puntualmente en el gobierno y la elección del domingo, aprovechando que fuiste embajador en Estados Unidos y que además sos economista, quiero preguntarte, por un lado, por el salvataje, por qué implica esta decisión de Trump, si se puede analizar en términos, digamos, racionales o responde a un impulso del presidente de los Estados Unidos, y también con la noticia de esta mañana de la renuncia del canciller Gerardo Wertheim a 4 días de la elección y a menos de una semana de haber vuelto justamente de los Estados Unidos. Y aparte renunció con fecha el lunes, entiendo. Sí, Raro, muy raro. Raro. Mira, este gobierno perdió ya 2 cancilleres. Una la echaron por votar en las Naciones Unidas de acuerdo a la tradición argentina, pero en contra de Estados Unidos. Y el otro renuncia y se va en el medio de no solamente un proceso electoral, sino del rescate de Estados Unidos. Es raro, es un gobierno raro. ¿Qué creo que pasa? Vos me preguntabas qué es lo que pasó con el rescate. En el rescate ves, si analizás cómo se gestó, ves todos los vínculos y los lobbies informales en funcionamiento. Que son los lobbies informales, por un lado los financieros, los que tienen vínculos con Scott, agarran del cogote para atrás para que no se cayera al abismo al que se había acercado, pero por otro lado, como es todo informal, sale como sale. Sale Trump diciendo, bueno, la fecha de la elección, lo tenemos que rescatar, y si le sale mal veremos qué pasa. Sale después diciendo que Argentina se está muriendo de hambre, después sale ahora diciendo que van a importar carne, después sale su secretaria de Agricultura diciendo que no porque hay aftosa. Entonces es un poco la combinación de las dos cosas. Te permite en la premura, en la urgencia conseguir la reunión, pero las cosas no salen como deberían y mucho menos la estética y el respeto que tiene que tener un mandatario por otro es lo que, lo que se terminó, mejor dicho, eso es lo que no se terminó viendo en la reunión. Después, ¿qué otras cosas adicionales? La verdad que a mí me da, no sé llamarlo bronca, vergüenza, Milei. Ahora anda diciendo que en 5 años somos España. Ah, bueno, se cortó el tiempo. Sí, por Bien. la inteligencia artificial. Ah, es verdad. Sí, Ahí sí. lo que me pregunto es si la inteligencia artificial no existe en España también, digamos. Sí. Yo creo que él confunde cuando anuncian esto de OpenAI haciendo un data center. Ese data center no es para Argentina. Es un data center para los servidores de ellos, nada más. Pero dijo 5 años para hacer España, 10 para hacer Alemania, 15 para hacer Estados Unidos, 20 para ser superpotencia. Si ese es tu sendero para la Argentina, en el que tenés en la cabeza, la verdad que te humillás bastante antes de tiempo. ¿Por qué, Martín? Y porque vas como si fueras el presidente de una república bananera. Entonces, si vos decís, no, mira, yo en 5 años soy España, en 10 soy Alemania, en 15 soy Estados Unidos, la verdad que ir a entregarte así es un poco indigno y no tenés no se ve ningún interés específico de Argentina. Se ve el interés de rescatar su gobierno de algo que él reconoce en esa reunión, que es el riesgo de default, la iliquidez. Él dijo, gracias por ayudarnos en este proceso de iliquidez, que quiere decir que estás ilíquido, no tenés plata para pagar las deudas. Y eso mismo lo ves con el swap, que te van a decir para qué va a servir, lo vamos a aplicar para pagar bonos que vencen, o con el supuesto canje de deuda por educación, ¿sí? Que también, si no tenés garantías, no podrías hacer ese canje, con lo cual tendrías que afrontar las deudas y no las tenés.
Eso es lo que se ve. Ahora, si vos fueras una persona cercana al gobierno, ¿no te quedarías tranquilo con el tremendo apoyo que tiene de parte de un país tan importante como Estados Unidos? Si fuera alguien cercano al gobierno, Si fueras un diría, funcionario o si- un asesor, si fuera un funcionario estaría diciendo adentro. renuncio. No hubiera aceptado nunca ser funcionario de este gobierno, creo que queda clarísimo. ¿Qué le estaría diciendo? Le estaría diciendo, che, muchacho, el plan económico es una cagada, el plan económico no funciona bien, el plan económico tiene infinidad de problemas y además financieramente somos frágiles. Si nos rescataron en este momento, esta vez cambiemos el plan. ¿Y lo ves posible No eso? lo veo. No ¿Por lo qué, veo. che? ¿Por un dogmatismo de Milei? Por un Porque- dogmatismo. Milei tiene la sensación o transmite que hay como una suerte de algo que está escrito en alguna letra dorada, como si fuera el interior de una catedral o una de mezquita o una sinagoga, diría, que es una regla fundamental de la economía, que si cumplís eso todo funciona. Sí. Y la verdad que eso es una gran boludez. Claro. Porque si no, todos los países serían ricos, todos los países serían prósperos. Él insiste con eso, pero es raro porque supongamos que la regla es hay que dejar libre al mercado. Bueno, es un libertario raro porque va, denosta al Estado, pero después va al Estado de otro país a pedirle que intervenga en un mercado en la Argentina Ujú. y le va a pedir plata al fondo, que es un organismo fundado en los principios de Keynes. Entonces digo, che, ¿cómo es tu cabeza? ¿Qué creo que se teje en la relación con Estados Unidos? Estados Unidos está comprando muy barato, poder tener presión sobre Argentina cuando quiera. No es lo mismo de verle un bonista local, todos vivimos acá y en momentos de crisis decimos, che, tiremos todo para el mismo lado, que de verle un bonista de afuera, que lo que quiere es que le pagues, que de verle al Fondo Monetario, que es un consorcio de países, que de verle directamente a Estados Unidos. Ujú. Le debes directamente a Estados Unidos, sin ese auxilio no podrías respirar, entonces yo digo, bueno, ¿y si te retiran la mascarilla de oxígeno, qué pasa? Te morís. Ah, bueno, listo. Entonces tengo una enorme presión sobre vos. ¿Para qué? Para que juegue geopolíticamente con el gobierno de Estados Unidos, pero después para que Estados Unidos tenga acceso a las cosas que le interesan a Argentina, básicamente que no desembarquen los chinos, básicamente cuidar el otro paso entre el Atlántico y el Pacífico. Ya Trump dijo, me voy a comprar Groenlandia, no quiero que los chinos operen el canal de Panamá, te queda el estrecho de Magallanes. ¿Para qué? Para acceso a tierras raras. Acaba de salir hoy un artículo en el Wall Street Journal acerca de que Estados Unidos está ejerciendo presión, no solamente para que nos desvinculemos de toda manera en la relación con China, sino para acceder a tierras raras y a uranio. Mm. Y si vos estás atado, te van a decir, mirá, voy yo primero en la lista, no importa quién viene detrás, voy yo primero en la lista. Y si no, te retiro lo que te di. Que es un poco lo que dijo Trump. Y el problema es que esto puede ser una vinculación entre ellos, entre estas derechas, pero Milei deja de ser presidente en 2 años. Y si vos no resolviste el problema económico y tu fragilidad y tu dependencia de Estados Unidos en 2 años, el próximo presidente es vulnerable a esa misma presión. No lo ves religiendo a Milei. Yo la verdad que veo una economía rota, sinceramente rota. Y no Ahora, lo veo a él queriendo cambiar. Tengo algunas preguntas que no tenía pensado hacerte, pero ya que estamos hablando de esto. Se especuló mucho sobre el supuesto error de Donald Trump diciendo si no gana las elecciones, si eran presidenciales, si no eran presidenciales, si le soltó la mano, si se equivocó, si está gaga, si sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Lo mismo el otro día cuando señaló que estábamos muertos, que somos la peor basura que hay en la humanidad prácticamente. ¿Le suelta la mano, le marca la cancha, se equivoca? ¿Qué análisis haces de Un eso? poco de todo. Ok. Lo primero que creo es que Estados Unidos, Estados Unidos tiene intereses globales y presta atención muy de vez en cuando. Y Trump no es una persona ni particularmente culta ni preocupada por lo que pasa en Latinoamérica. Ya le ha pasado a veces a Bush, Bush, por ejemplo, que además era más culto que Trump, pero llegó a decir un día, dijo, estoy muy contento de estar en Latinoamérica, lástima que no hablo latín. Entonces pasa eso, hay una distancia que la tienen que cubrir los profesionales y en el caso de Trump debe ser muy difícil. Mm. Entonces, lo primero que creo que Trump va ahí, le dice, mira, estamos ayudando a esto. El amigo Rob Citrone, que es amigo de Besen, que lo conoce a Caputo, necesita una mano, por ahí nos apoyó en la campaña. Y además, esto que digo, estamos comprando muy barato poder correrlos de la relación con China. Entonces Trump dice, bueno, listo, vamos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no, por ahora vamos a tuitear y vamos a dar un poquito de plata, pero no es mucho, y nos compramos esto, que es la capacidad de ejercer presión sobre un país. Trump habrá dicho que sí, Mm. y después cuando le empieza a hacer como es muy ególatra, y cuando le empiezan a hacer preguntas, él quiere contestar todo él, y en un momento, lo de la fecha de la elección no le debe tener ni muy claro. No. Por eso después lo aclaran en un tuit para que parezca que lo tenía claro, de la misma manera que cuando la periodista le pregunta por Argentina, y por qué rescata a la Argentina, él empieza a hablar de Argentina y se entiende que no sabe. Se ve automáticamente que no sabe bien de qué habla.
se están muriendo de hambre, insisto, es como el tópico de Latinoamérica. Bola sea. Bolacea. Igual que pasó desapercibido en la reunión, pero en un momento Marco Rubio, el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice, muchos países están cambiando de orientación en Latinoamérica y están aliándose a nosotros. Y Trump agrega, y se están volviendo democracias. Claro. Te hago la última de política internacional y vengo a la campaña. ¿No pensás que es un error de Milei suponer, o de Trump, que es el único que puede garantizar la presencia de Estados Unidos en la Argentina? ¿Que él es el único? Claro, que la Libertad Avanza es la única fuerza, para que me haga el recorte la izquierda y me diga Sí. el peronismo también. Convencido de que la única presencia de Estados Unidos puede estar garantizada si Milei es presidente. No, Estados Unidos tiene un interés en Latinoamérica cada vez mayor. ¿Por qué? A pesar de que durante mucho tiempo los gringos se siguen refiriendo a Latinoamérica como su patio trasero. Esa es la mirada de ellos. ¿Por qué? Porque desde hace mucho, mucho tiempo no había una potencia que rivalizara. ¿Qué quiere decir una potencia que rivalice con Estados Unidos? Básicamente que se pueda movilizar a escala global en cualquier momento. Los chinos la están construyendo desde el punto de vista bélico. Eso es básicamente portaaviones y bases en distintos lugares. Y desde el punto de vista económico, desembarco en Latinoamérica, desembarco en África. Entonces, Estados Unidos ahora tiene mucho interés en que eso no pase y un país inteligente debería pivotar y ver qué le puede sacar a cada uno y qué es lo mejor para el propio país. Por eso que entregarse por una fragilidad es un problema. Es un problema. Entonces, cualquier país o cualquier gobierno que diga, mira, yo tengo esta oportunidad, Estados Unidos va a prestar atención, como presta atención ahora mucho más al resto de Latinoamérica. Vengo ahora sí a la campaña. Antes de ir a propuestas o de las cuestiones que ustedes están planteando o presentando, ¿qué escuchaste? No de los politizados, de estos debates, de estas entrevistas, de estas discusiones que tenemos en los medios. Cuando tenés recorridas, cuando vas a los barrios, a un café, cuando hablas con vecinos. ¿Qué escuchás? Angustia. Gente que está exhausta de hacer esfuerzos. Y eso vale para padres de barrios populares que se ve que todos los días tienen momentos muy, muy duros llorando por sus hijos discapacitados. Familias que no llegan a fin de mes. La sociedad organizándose por lo que dejó de hacer el Estado. Organizándose mejor para los comedores, para asistencia de los chicos en materia de educación después de la escuela, asistencia escolar, para centros de jubilados, a pesar del retiro del Estado. ¿Qué más veo? Veo una economía absolutamente destrozada. ¿Qué es eso? Es comercios en la ciudad de Buenos Aires que hay días que no abren caja. Es decir, que abren la persiana, sacan el candado, abren la puerta y no entra una sola persona a comprar. Y que tienen caídas de venta del 30, 40 y hasta 50%. Y cuanto menor el poder adquisitivo del barrio, mayor es la caída. Mayor es la caída. ¿Qué más veo? Veo familias, no solamente que no llegan a fin de mes, sino que están cada vez más endeudadas. Veo empresas que te dicen, mirá, no sé cómo mantener la planta de personal. Y no es solamente que dejo o tengo que echar gente, sino que no sé si puedo mantener la persiana abierta porque vendo menos, mis costos subieron, estoy en rojo y cuando voy a tratar de financiar el rojo para ver si tengo que hacer un esfuerzo y continuar, la tasa de interés es 150-200%. ¿Y cómo hago para pagar eso si no estoy vendiendo? Che, y en términos de expectativas, porque el propio gobierno incluso reconoce que la gente está haciendo un esfuerzo, que la situación en este presente es penosa, es dura. Yo lo que escuché a Milei diciendo que él está haciendo un esfuerzo. Sí, claro, él está haciendo un esfuerzo, se congeló el Sí. sueldo. En términos de expectativas, ¿crees que todavía el gobierno genera la expectativa de poder mejorar las condiciones? No, yo no he visto expectativa. Veo, el que tiene expectativa en este gobierno o es de un sector social muy específico, de muy alto poder adquisitivo, o está muy enojado con el peronismo, particularmente con el gobierno de Alberto Fernández. Y está tan enojado que dice, mira, no quiero volver para atrás. Obvio. Y yo creo que no podemos volver para atrás. Pero volver para atrás no es decirle que sí a un tipo que, otra vez, cuando la única vez que habla de pymes es cuando promociona una estafa. La única vez que se acerca a alguien con discapacidad es para agredirlo, como un chico autista de 12 años. La única vez que habla de cultura es porque habla de su show. La única vez que habla de docentes universitarios es cuando le llama profe expert. Entonces, me parece que hay que decir que no, pero después hay que construir algo distinto. ¿Qué es algo distinto? Todos los países, volviendo a la fragilidad de la economía, en los 90 hubo una sucesión de crisis. Fue el tequila, que se extendió también a Argentina, arrancó en México y se extendió a Argentina. Después fue el sudeste asiático en el 97, Rusia en el 98, Brasil en el 99. Todos devaluaron porque tenían un problema de
externo, de falta de competitividad y perdían reservas. Ahí, a partir de ahí China, y hay muchos libros que te cuentan esto, China dijo, yo no quiero que venga el Fondo Monetario a decirme cómo tengo que hacer mi plan de desarrollo. Ujú. Entonces empezaron a acumular muchas reservas. No China, China, India, Corea, otra vez, Brasil, Paraguay, Perú, México, Sudáfrica, todos tienen muchas, pero muchas reservas. ¿Por qué? Porque es lo que te da fortaleza para seguir el rumbo de tu desarrollo, el que elijas. Eso es algo que no aprendió el último kirchnerismo, porque Cristina terminó con un cepo, perdiendo reservas, con un tipo de cambio atrasado, ¿sí? Y entregando con reservas negativas. No lo aprendió Macri, no lo aprendió Alberto Fernández y no lo aprendió Milei. ¿Y por qué, che? Me cuesta entender por qué, porque es una lección que, insisto, han aprendido todos los países del mundo. Tanto es así que la escala de reservas del mundo desarrollado, de los BRICS, por ejemplo, es tan grande que las empiezan a usar, no solamente China es uno de los mayores inversores en bonos del Tesoro americano, sino que las empiezan a utilizar para prestarle a otros países. Por ejemplo, China le prestó a Argentina un swap Ujú, en la época de Cristina. ujú. Que lo Entonces, renovaron ahora hace unos así meses. es. Entonces, ese es el tamaño de la fortaleza, que no solamente entran al fondo, es decir, financian el fondo, el Banco Mundial, multilaterales, sino que acumulan tantas reservas que invierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino que además crean nuevos bancos de desarrollo y financian desarrollo directo y financian cuando un país con el que quieren tener relaciones entra en crisis. Y es una lección que no entiendo por qué no se aprende. Argentina necesita para sobrevivir y prosperar un tipo de cambio estable y competitivo, porque eso te libera el aparato productivo y vos podés tener... ¿Competitivo es alto? A mí me gustaría tener un tipo de cambio alto. Bien. Sí. Ojo, no es muy distinto de lo que ya está, porque el problema acá es que en un momento lo querían llevar a 900, ahora está en 1500. Entonces no es que necesitas mucho más, pero necesitas eso porque está bien que la economía está abierta, pero tenés que tener una protección natural. La economía abierta, la protección natural es un tipo de cambio competitivo. ¿Qué implica un tipo de cambio alto para quienes no somos economistas? ¿Por qué cambia tanto tener un dólar barato o un dólar caro? ¿Cuáles son los beneficios del dólar barato, además de importar y poder viajar? ¿Y cuáles son los beneficios del dólar caro o competitivo? Cuando el dólar es competitivo, lo que no a ver, primero, aclarar una cosa. Siempre se habla del costo de la devaluación, pero la devaluación es responsabilidad de los que atrasan el tipo de cambio de manera irresponsable. Muchos países en su desarrollo eligieron tener un tipo de cambio competitivo. Lo hizo Japón, lo hizo China, lo hizo Corea. ¿Por qué? Porque eso implica que vos podés tener la economía abierta, es decir, que el consumidor puede comprar cosas cuando son mucho mejores las que se producen afuera que en tu país, pero al mismo tiempo la producción local tiene una oportunidad. Entonces, si el tipo de cambio es muy, muy bajo, y suponete que el tipo de cambio en la Argentina fuera, no sé, un peso igual a un dólar ahora. Vos decís, che, voy afuera, gano 50 lucas, me voy afuera y tengo 50.000 dólares para... Pero no podés producir nada. Podés viajar y te resulta barato, pero acá no podés producir nada. De hecho, si vos te fijas, del 2003 al 2008, que tenías un tipo de cambio muy competitivo, Ujú. lo que pasaba era que la economía crecía. ¿A cuánto? A una tasa del 10%. Los salarios crecían, pero sobre todo crecían los salarios de los que ganan menos. Pero, porque perdón, lo que Martín, tenías es más trabajo de mayor calidad. pero se tuvo que romper todo para terminar con la convertibilidad. Esa es una restricción que no tiene mi ley. La convertibilidad era como un chaleco de fuerza. En donde, ¿cómo te sacas el chaleco de fuerza? Es imposible, tenés que cortar. Ujú. ¿Por qué era un chaleco de fuerza? Porque había una ley. La ley te decía que un peso era igual a un dólar y vos entrabas en tu home banking, apretabas un botón y cambiabas todos tus pesos a dólares, que en realidad no había. Y el día que los quisiste sacar no hubo y así se quebró el sistema. Ujú. Hoy no tenés eso. No tenés para nada. El único problema que hay es un corsé mental. Entonces, Milei se pone un chaleco de fuerza y dice, esto no lo voy a corregir. Mientras vos tenés un tipo de cambio competitivo que le dé una chance a la producción, y sobre todo que le dé una chance, hay otro tema muy importante, se genera mucho más trabajo en blanco cuando tenés un tipo de cambio competitivo que cuando atrasás el tipo de cambio. Si querés después te explico por qué. Pero entonces generás más puestos de trabajo en blanco, mejorás el salario, mejorás el poder adquisitivo y al mismo tiempo tenés que hacer que el Estado sea mejor. Porque si con el tipo de cambio alto vos haces el Estado peor, al final el tipo de cambio te queda atrasado. Si querés también te explico por qué. No, no, porque eso vos lo estás entendí. exportando tu Eso lo Estado. entendí. Entonces si es malo, es un costo muy grande para el que produce. Entonces tenés que hacer esas dos cosas simultáneamente, que es lo contrario de lo que hace el gobierno. Este gobierno hace peor el Estado y atrasa el tipo de cambio. Por eso yo desde el principio digo, esta no es una receta para que Argentina se desarrolle. ¿Devalúa el gobierno el lunes? Mirá, lo que veo, lo que a mí más me preocupa es que este es un gobierno que a pesar de la economía real, que a pesar del rescate financiero te dice todo marcha de acuerdo a plan. Ujú. Y Argentina está en recesión.
Las ventas de septiembre fueron un desastre. Las ventas del Día de la Madre cayeron 3,5% interanual. El consumo masivo se desplomó todavía más que eso en septiembre. Con respecto al propio Milei, incluso. Sí, sí. Con respecto al propio Milei, que fue malo, ¿sí? Particularmente cuando todavía los meses de agosto y septiembre del año pasado. Después los últimos fueron mejores. Voy al Congreso. Es decir, a preguntarte por el Congreso. ¿A qué Congreso pensás que vas a entrar? ¿Qué va a ofrecer Ciudadanos Unidos? ¿Te imaginás un bloque homogéneo de Provincias Unidas? ¿Qué composición legislativa imaginás a partir del 10 de diciembre? Mira, yo no sé si va a variar mucho. Bien. Espero que el Congreso sea mejor. ¿Qué quiere decir mejor? Que no nos quedemos en el no o en el sí, que es lo que yo veo, sino que le encontremos mejores soluciones a los problemas que tenemos. Porque hay mucho por hacer y eso requiere trabajar, entender las leyes que vienen, proponer leyes. Y creo que nosotros vamos a conformar un interbloque de Provincias Unidas, donde hay gobernadores que al principio por ahí confiaron más en que, quizá también porque estaban enojados con el pasado, con el destrato de otros gobiernos, o porque sus poblaciones, sus coprovincianos estaban enojados con el pasado, pero también porque muchas veces los gobiernos provinciales tienen necesidades. Pero con el correr del tiempo lo que vieron es algo que algunos de nosotros decíamos al principio, que es, che, esta economía no le va a funcionar a la gente. No va a funcionar. Entonces los ves con una firmeza y con una mirada acerca de lo que hay que hacer distinta. Ahora, Martín, el gobierno está apuntando a tener 87 diputados para bloquear el Congreso, digamos, para poder sostener sus vetos y que todo lo que se discuta ahí sea testimonial. ¿Qué lugar va a tener el Congreso mientras el gobierno siga pensando que el Parlamento es un obstáculo? Bueno, mira, hoy yo vengo, por ejemplo, de la marcha a la mañana por la emergencia en discapacidad. La verdad que estamos viviendo cosas muy bizarras para las cuales no hay ninguna respuesta institucional. ¿Qué es ninguna respuesta? ¿Cómo es cuando un gobierno no está previsto en ningún lugar? ¿Qué haces con un gobierno que te dice, mira, se sanciona una ley y no la voy a cumplir? Entonces, ¿qué hace? Bueno, vas avanzando. Yo propuse, primero lo que hice en el Senado es un rechazo a esa decisión, porque le sirve a las familias en sus amparos, etc. Después viene una moción de censura y después tiene que seguir escalando. Porque si no, una persona bloquea cualquier cosa. Imagínate lo siguiente, a mí la institucionalidad es importante, hay que respetarla cuando te toca porque no querés que el otro no la respete. Y yo creo que ese es un problema que vemos de bandazos. Hay algunos que te justifican las cosas cuando... Argentina es un país donde cuando lo voy a hacer yo no importa que sea inconstitucional. Bueno, eso le abre la puerta al otro, ¿sí? Como con el DNU 70. Pero hay un tema más importante que la pérdida de la institucionalidad, que es, suponete que hay un mega quilombo como lo hubo en universidades, como lo hubo con jubilados, como lo hubo con discapacidad, o como lo hubo en el Garrahan. Che, hay una emergencia. Se moviliza todo un grupo. Moviliza a los medios, moviliza a la sociedad, convence a los diputados, se vota, convence a los senadores, se vota. Milei veta. Vuelven a movilizarse, convencen a todos y ahora convencen a más diputados y a más senadores, 2/3. Y el presidente te dice, me importa 3 carajos. ¿Cómo hace una sociedad para respirar, para contar sus problemas, para canalizar sus demandas, si alguien solito puede hacer eso? Entonces yo creo que se necesita mucha fortaleza de gente que no pueda ser doblegada en su convicción de estas cosas para poder decir que no. Ahora, sintetizándolo, no es exactamente así, pero creo que me vas a entender. Con esta misma composición legislativa uno podría decir, el Congreso le aprobó toda mi ley el primer año y no le aprobó nada el segundo. Insisto, no es exactamente así, pero ¿qué pasó en el medio y qué va a pasar de acá adelante? Yo creo que en el medio pasaron 3 cosas. La primera, hubo un montón que especularon para ver dónde terminaban ellos. Puedo ir a una lista, puedo ir a tal cargo, me van a llamar del gobierno. Básicamente no le salió. Ok. A muchos no le salió. Ok. No pudieron encabezar listas. Hay de mi partido, hay de otros partidos. Hay muchos que especularon. Y eso fue un mal pago del gobierno que generó mucha desconfianza. No contaron con Karina, digamos. No contaron con Karina. No contaron con Karina. Lo segundo que pasó es lo que te contaba, que es, hay un montón de gobernadores. Yo venía hablando con algunos gobernadores o con algunos senadores que por ahí fueron gobernadores o que conocen mucho sus provincias, y a pesar de que no se querían enfrentar a Milei, te decían, che, me parece que la economía está mal. Y vos le decías, sí, está mal, pero lo estoy viendo en mi provincia, no tracciona nada. Pero estaban, si querés, tapados porque te caen los troles, porque las encuestas decían algunas cosas y porque en un montón de medios de comunicación que son por ahí los que ellos ven, porque piensan que sus votantes están ahí,
contaban que la realidad era maravillosa. Ujú, Y después vino la elección de la provincia de Buenos Aires. ujú. Dijeron, che, parece que la gente está a las puteadas. Y sí, claro que la gente está a las puteadas. Se la está pasando muy, muy mal y el presidente le dice que está todo perfecto. ¿Vos pensás que todo esto que contamos que una familia padece, Milei te está diciendo, no, eso que vos estás sufriendo ya pasó? Dice, ¿cómo pasó? Me está pasando ahora. Claro. Entonces, que yo creo que ese fue también una suerte de despertador para muchos de, che, para esto que están contando por todos lados, que es un plan y que cada vez que se manda una cagada y tiene un rescate en el último minuto está todo fríamente calculado, como diría Maxwell Smart, no es así. Entonces empezaron a pensar, che, ¿qué necesito para mi provincia de verdad? Porque tengo un gobierno que no me atiende. ¿Qué quiere decir que no me atiende? A mí un intendente me dijo, cuando voy a una reunión con el gobierno es como juntarme con los simuladores. Hay una oficina, hay un cartel, con un título, hay una secretaria, hay alguien que me trae un café, hay un teléfono, hay una sala de espera, me atienden, pero después atrás no pasa nada. Entonces, entre que no tienen respuesta, más que ven que este programa económico tiene impacto en la gente en sus provincias, en la producción y en el bienestar familiar, creo que cambió mucho la predisposición. Y lo último es que con lo del Garrahan, con lo de la discapacidad, con los jubilados, con las universidades, lo que se ve es una crueldad y un nivel de agresividad. Vos podés, a veces un gobierno tiene que ajustar. Cuando ajusta, le saca algo a alguien. Ujú. Pero yo nunca vi que te ajusten y te insulten. Los médicos del Garrahan, vos pensás, los médicos del Garrahan, Franco les dijo que eran becarios. Y cualquier médico que está haciendo residencia estudió mucho más que Francos en toda su vida. Santillán le dijo, mentira, que no les alcanza para vivir la canasta familiar. Lemoyno los mandó a estudiar efectos especiales. Y es así con todo. Entonces, el otro día, con el episodio de las familias discapacitados en la Andis, ¿quién es el que ejerce violencia? El que dice, che, mirá, yo te juro, he visto gente llorando a moco tendido por la situación en discapacidad. ¿Por qué? Porque no es solamente que te cortaron la pensión o que tiene menos valor, sino que hoy una señora en la marcha, enojada, a pesar de que yo voté a favor, que lo tratáramos rápido, por los 2/3 de la insistencia, pero estaba enojada y angustiada. Decía, mi hijo, que estaba en silla de ruedas, requiere un medicamento que vale 1.800.000 pesos. ¿Cómo hago? No duermo a la noche pensando que se puede morir. Entonces, ¿quién es el que ejerce violencia? El que dice, entra, te dice, flaco, atendeme, ¿entendés lo que está pasando? Che, Martín, ¿esto ya fracasó o hay una carambola que todavía los puede salvar? Con carambola le llamo a ganan el domingo, tienen un buen resultado, baja el riesgo país, cambian el gabinete, oxigenan, los gobernadores vuelven a pensar que esto puede salir bien, o esto no tiene forma de encaminarse. Primero, esto ya fracasó en otras oportunidades. ¿A qué te referís con esto? Este programa económico. Sí. Este programa económico donde vos decís, genero confianza. Ujú. Primero, tengo inflación. Necesito clavar el tipo de cambio. ¿Genero confianza para quién? ¿Para los de adentro? No, para los de afuera. ¿Para qué? Para que me traigan dólares. Les pago altas tasas de interés, baja la inflación porque atrasé el tipo de cambio, pero la producción languidece. En un momento me doy cuenta que no estoy generando dólares porque la gente se va afuera a veranear o el año que viene se va al mundial, pero acá no puedo producir, exportar y los dólares que necesitas no son los que trae el Morgan. Los dólares que necesitas son los que exportamos los argentinos con trabajo. Cuando eso deja de pasar, ves que esa dinámica va mal y entonces todos los que entraron empiezan a salir. Ya pasó con Macri. Ya pasó antes con la tablita. Ya pasó. De verdad, ya pasó. Entonces vos me decís, che, hay chances. Mira, yo lo que veo es casi una mirada de un sector social sobre cómo se arregla una economía. De un sector social que no registra a los otros sectores sociales. Ujú. Entonces tenés un ministro de Economía que no viajó por ninguna provincia argentina desde que es ministro de Economía. Y si me apurás, conoce la vereda Libertador, pero hasta La Cera no sé si llega, no sé si a Santa Fe seguro que no, a Córdoba tampoco, a Rivadavia tampoco. Entonces, realmente no conoce. No conoce y tiene una mirada muy de clase sobre qué es lo que se necesita. Y sobre eso hay alguien que es hiperdogmático. Entonces vos me dices, che, ¿Argentina tiene margen de acción para acomodar las cosas? Yo creo que sí. Ujú. ¿Tiene la voluntad el gobierno de acomodar las cosas? ¿O tiene la mirada esa para acomodar las cosas? Yo creo que no. Te voy a preguntar algo que le preguntaron a Karen Reichert y dijo que quien no la vota tiene una enfermedad mental. Sospecho que no vas a responder lo mismo.
cambió la composición política en la Argentina, cambió, digamos, el meridiano de Greenwich que separa, que divide distintos polos. Me da la sensación, ya no es Cristina sí, Cristina no, sino Milei sí, Milei no. Te hago esta antesala para preguntarte, ¿a qué votante vas a buscar, digamos? ¿A quién votó tu votante en el 23? ¿Es un votante de Milei descreído? ¿Es un votante del Frente de Todos que está harto? Supongo que lo tenés estudiado. ¿Es un radical No que lo no tengo estudiado, no lo tengo estudiado. A ver, en el 2023 yo competí para jefe de gobierno de la ciudad. Ujú. Y lo que decía es que el PRO tiene una mirada muy específica sobre la ciudad, hace cosas en algunos barrios de la ciudad, pero no tiene las prioridades correctas y no le importa mucho ni la desigualdad, ni mejorar la educación, ni desarrollar los barrios que más necesitan ser desarrollados, ni desplegar los recursos donde más hacen falta. En el 23, cuando fuimos a la elección nacional, me parece que el votante nuestro es el que cuando fue a votar se tapaba la nariz. Decía, no, mira, no quiero inflación del 211%, no quiero vacunatorio VIP, no quiero bolso de López, pero por otro lado, no quiero otra vez vivir lo que ya vivimos y sobre todo no quiero que alguien que realmente dice que viene a destruir el Estado venga y lo destruya. Porque, insisto, creo que necesitamos una economía sana de elecciones que Argentina no ha aprendido durante mucho tiempo, pero con un Estado cada vez mejor. Ujú. Y después, nada, esa es la apelación al votante que quiere construir otra manera de arreglar los problemas que tenemos. Tengo dos más breves Sí. antes de pasar al ping-pong, que lamentablemente va a ser lo más viral de la entrevista. En el 23, cuando fuiste candidato, el PRO era una fuerza que todavía era hegemónica en la ciudad de Buenos Aires. Hoy está borrada, digamos, o en alianza con la Libertad Avanza, pero en un lugar secundario. ¿Qué pasó con el PRO en estos 2 años? Me parece que el PRO, en un momento, fue la expresión de mucha gente que es antiperonista, Ujú, y en otro momento vino otro antiperonista más virulento, ujú. con otros modos. ¿Por qué otros modos? Porque, por ejemplo, cuando yo competí en el 2015 Sí, y casi ganamos la ciudad, te voté en el balotaje, Martín. bueno, Macri, después del balotaje, salió a decir, y va a seguir Aerolíneas y el fútbol para... Se asustó y entonces dijo, che, tengo que ir un poco más hacia el centro. Ahora hay como algo más desembosado, que es, mirá, vamos por una batalla cultural, y entonces algunos votantes de ese PRO se quedaron huérfanos, que son los que no querían votar en el balotaje, como algunos radicales, o por ahí como algunos peronistas, pero los otros, los que son más, los que los mueve el odio, se escondieron todos detrás de la Libertad Avanza. Y es por eso que el PRO en la ciudad no es que va con la Libertad Avanza, no va. ¿Qué quiere decir no va? No se inscribió adentro de la alianza. Mm, Lo que va en la ciudad es la Libertad Avanza y Claro. el PRO decidió ser la Libertad Avanza. No importa si es porque Macri tiene intereses pecuniarios, porque no quería competir, porque ya había perdido y no quería volver a perder, pero desapareció ahí. La última, ¿ves la posibilidad de un gran acuerdo entre distintas fuerzas en el Congreso para tratar el tema de la deuda? Yo veo posibilidad de grandes acuerdos como los he visto este año en el Senado, en un montón de temas distintos. ¿Por qué? Porque cuando se aproximan o se traen proyectos que son peligrosos, lo primero que hay que hacer es decirles que no. Después hay que decir no y esta otra alternativa sí. A veces a mí me parece que falla el pensamiento de esta otra alternativa. Eso hay gente que no tiene ganas de pensarlo. Pero sí creo que hay que construir eso, porque si no, además, no vamos a poder corregir ni la herencia que deje Milei, ni vamos a poder frenar las cosas que hace Milei, y mucho menos vamos a poder pensar colectivamente cómo desarrollarnos todos juntos. Martín, nosotros acá no estamos subordinados a Trump, pero sí al algoritmo. Así que vamos a terminar con un ping-pong binario y arbitrario. Sin explicación de nada. No, podés explicar, ok. podés explicar. ¿Cuál es el primer artículo de tu ley bases? ¿Cuál es el primer artículo de mi ley de bases? Sí. No darle facultad delegada. ¿Reforma laboral, sí o no? La reforma laboral, yo creo que necesitamos modernización de las relaciones laborales en la Argentina, pero no una reforma que saque derechos. ¿Por qué modernización de las relaciones laborales? Primero, porque hay toda una parte que no está incluida. Los jóvenes ya no tienen el mismo tipo de relación laboral que antes. Las economías, todas estas que son economías, ahora no me va a salir la palabra, colaborativas no están incluidas. Los informales no están incluidos. Pero después tenés convenios colectivos que tienen 50 años, en posiciones que ya no están. Por ejemplo, vos imaginate cómo era un set de algún espacio de comunicación hace 50 años y lo que hay ahora. Es totalmente distinto. Entonces necesitas modernizar. ¿Impuesto a las grandes fortunas, permanente o excepcional?
Impuesto a los bienes personales alto. Por eso que yo me opuse cuando bajaron en el paquete fiscal, bajaron el impuesto a los bienes personales para los más ricos, entre los más ricos, 2,5 veces, y además les permitieron blanquear. Y ahí yo hago un reproche, que es que cuando se cae eso, porque en el Senado se cayó, yo había hecho toda una ley bases y un paquete fiscal entero distinto, mucho más exigente, más justo, y ahí el peronismo no me acompañó. ¿Porque eras vos o porque...? Porque Vos no querían dar una victoria política. Ok. Hubiéramos tenido otra vez un paquete fiscal más justo. ¿Y fuiste a buscar el apoyo del peronismo? Sí, claro. Me sorprendí cuando se cae el dictamen, la ley original, y había que votar la mía. Empecé como loco porque no nos imaginábamos que se iba a caer. Y cuando se cayó, cosas que tenía, no sé, si blanqueabas más de 200 lucas tenía que pagar 10%. Si blanqueabas no podías entrar al blanqueo. Si habías entrado a los blanqueos... si entrabas al blanqueo no podías entrar a la rebaja de bienes personales. Si habías entrado al blanqueo de Macri o Alberto Fernández no podías entrar en este blanqueo. Bien, un montón de cosas. Bien. Sí. ¿Hay algo de lo que pasa en redes sociales que debería ser regulado? Es una buena pregunta. Sí, ¿Sí? sí. Algunas de las cosas sí. Particularmente aquellas cosas que generan adicción. Ok. El juego, por ejemplo. Ok. ¿Qué político te cae bien aunque piense muy distinto a vos? Muchos. A ver, nombrame. Yo soy muy amigo de Felipe Solá. Bien. Bueno, fuiste funcionario, ¿no? Sí, fui presidente del Banco Provincia con Felipe. Y en la Cámara del Senado me llevo bien con gente distinta y en diputados también. Sí, bien. Sí. Si tuvieras que cantar una canción en el Movistar Arena, ¿cuál cantarías? Uy, qué buena pregunta. ¿Puedo cantar un jingle de ustedes? Podés cantar un jingle nuestro, sí, los jingles son de todos. El de Spert con la canción de Sabina. El de 19 días y 500 noches. Espectacular. Perfecto. Te tenés que aprender la letra que es complicada. Ya lo dijeron ustedes, pero la verdad es que lo escuché tantas veces que un momento que... Perfecto. Aparte, me salían los gritos celebrando algunas partes, así que sí, hoy cantaría ese. Yo te tendría que pedir que la cantes ahora, pero como si me lo piden a mí me mato. Si no, cantaría algo de Sumo. Bien. El próximo gobierno debería pagar, refinanciar o desconocer la deuda. Debería refinanciar, debería reestructurar deuda, sí. Para el equilibrio fiscal, ¿más recaudación o menos gasto? Para el equilibrio fiscal, mejor gasto. ¿Yuan o dólar? ¿A futuro? Sí. Yuan. ¿La inteligencia artificial, oportunidad o amenaza? Las dos cosas. ¿Elecciones cada 2 años, sí o no? No cambia nada. ¿No? Una ley que te haya costado... Porque nosotros pensamos que un sistema va a cambiar todo. Y todos los sistemas tienen pros y contras. Te doy un ejemplo. Alguien puede decir, si hay elecciones cada 2 años, yo estoy tratando de hacer reformas que maduran más largo en el tiempo y acá tengo un costo y entonces me las impiden. Por otro lado te puede decir, te transformaste en autoritario de mierda, ¿qué hacemos? ¿Te bancamos 4 años? Entonces todo tiene pros y contras, nada resuelve. Una ley que te haya costado decidir si votar a favor o en contra. Seguramente alguna moratoria. ¿Cómo cerrás la campaña, Martín? ¿Cómo son los últimos días? Hoy a la tarde hacemos un cierre formal en La Boca, contando propuestas y contando esta mirada que estamos teniendo, y después sigo algunas recorridas últimas y medios, Bien. Y ahí termina. ¿Estás mirando encuestas? No miro nunca encuestas. Bien, perfecto. No miro nunca porque no voy a cambiar lo que digo por la encuesta. Y cuando te traen la encuesta, si estás cayendo, decís qué pasó y no es bueno. Mucha suerte, muchas gracias por venir a Gelatina. Muchas gracias a ustedes. Ha pasado Martín Lustó por Industria Nacional. A nosotros nos queda la recta final de este programa. Tenemos varias cosas todavía. No se vayan, ya venimos.